Hoy en 678, la intolerancia de la derecha. Después de Carrió y Legrand, Espert y Méndez. Me tiene harta. Pues lo voy a exterminar a Capitanich. Capitanich hoy me tiene harta, ¿ustedes no? Estaba hablando con Kichilov, me quedé totalmente sin voz. Le dije, Kichi. Esa es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Nos haría un favor si se queda sin voz. Esa es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Nos haría un favor si se queda sin voz. A mí me preocupa a veces que un gobierno que tiene una mayoría durante 10 años absoluta, que tiene una tropa de lealtad incuestionable, a veces me hace acordar a la dictadura y el obediencia de vida. La obediencia de vida. Exactamente. Claro. A veces me hace acordar a la dictadura y el obediencia de vida. La obediencia de vida. Exactamente. Claro. Ahora, ¿sabe que a mí lo que me llama la atención? Que el secuestrador y el rehén están de acuerdo, o sea que... ¿Por qué? Y porque el gobierno está proponiendo una ley de abastecimiento que el 90% de la clase empresaria termina apoyando en el Congreso indirectamente. No, la UIA no la bajó la cabeza. Que muchas veces uno los escucha a ustedes por radio, pero después cuando están en la Casa Rosada o están delante de... Los empresarios tuvieron la oportunidad de tener a la presidenta enfrente y uno lo que veía del lado empresario eran sonrisitas. ¿Usted sabe quiénes son las empresas que ayudaron a Hitler? Las grandes. Exactamente. Las grandes. ¿Usted sabe quiénes son las empresas que ayudaron a Hitler? Las grandes. Exactamente. Las grandes. Tweet de José Luis Espert. Flor Kirchner. Parece que mi pecado es ser Kirchner. Y sí, tesoro bonito, ser una hija de puta literal es jodido. Ser una hija de puta literal es jodido. Los fondos buitre lo hicieron. Solanas, un calco de González Fraga. Va a tener consecuencias políticas. ¿En qué sentido? Y yo creo que esto puede llegar a complicar la continuidad de la presidenta y buscar alguna clase de arreglo, adelantar elecciones. Yo no descarto nada. Complicar la continuidad de la presidenta y buscar alguna clase de arreglo, adelantar elecciones. Yo no descarto nada. Otras voces se fueron sumando a lo que dijo González Fraga en estas horas, hasta crear un panorama en el que hay un sector político que está definido realmente por el lado de que ojalá que el gobierno se termine antes. Sería un milagro que termine bien. Y no sé, va a ir navegando en aguas. Guarda con la paciencia del pueblo argentino. A veces los dirigentes tendrían que recorrer un camino en el que digan que hablan un poco más a título personal. Hay que entender que cuando se voltea un gobierno, se voltea la decisión de un pueblo, nada menos. Juguemos también con estas ideas para ver si podemos mejorar ciertos comportamientos. La persecución de Mañeto a Vudú. Vergonzoso ataque de Clarín a las instituciones. En el Senado está trabajando Gonzalo Asís. Gonzalo, contanos qué pasó hasta ahora allí. Lo que está pasando en este momento y que van a ver en imagen es lo que está haciendo la oposición cuando se enteró que la sesión la iba a presidir Amado Vudú. Los dirigentes opositores pidiéndole que se tome licencia. Le voy a hacer la más simple de las consideraciones. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. Senador De Angelis. Presidente, le pido que tomes una decisión personal, que pida licencia. Señor juez. No estoy dispuesto a que mis hijos me miren a mí y me midan con una vara que lo quieren medir y mirar a usted. En tn.com. La pasa mal. Y estamos en el Senado con Gonzalo Asís. Estamos con el senador Gerardo Morales, que es casualmente la persona que pidió hoy que las cosas cambien en el Senado. ¿Sigue la oposición exponiendo para estar en contra de la presencia de Vudú o ya empezó el debate? Bueno, empezó el debate. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Bueno, empezó el debate. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Este es un tema que vamos a seguir toda la tarde, obviamente. Hasta luego. Senado TV transmitía, no así TN, estos argumentos. No vaya a ser que el vicepresidente de la Nación, presidente de la Cámara, sea la gran excusa para no debatir los temas importantes, centrales, que hoy tenemos que debatir en este Senado. Otro ejemplo de la connivencia Clarín-Macri. En Infonews, Clarín versus Netflix. La guerra detrás del proyecto. El multimedio operó en el gobierno porteño para lograr el nuevo impuesto que se cobrará a quienes tengan contratado el popular servicio para ver películas y series.
El grupo desplegó su lobby para que la gestión macrista encarezca el servicio digital que crece en penetración en territorio porteño y compite directamente con su compañía que provee televisión por cable. Ahora, desde noviembre, quienes tengan contratado Netflix se verán afectados por un impuesto que será aplicado a la empresa, pero se espera que sea trasladado a los usuarios. Otro día de notis que ameritan festichola. 1. Ya sabemos que es un amistoso, pero ¿por qué no la cantan ahora? So gehen die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. So gehen die Deutschen, die gehen so. Espera Di María, le pasa por atrás a Valeta. Centro. ¡Gol! Argentino. Espera Agüero en zona de gol, espera Agüero y también espera Lamela. Viene el centro para Eri. ¡Golazo! Va Di María, Fernández anda por el área de Michele, también viene Fernández, gol. La puso al pie izquierdo para Di María y toca de primera Fernández para Di María, Zabaleta, qué bueno. Parece el cuarto, va Di María, gol. Paliza del equipo del Tata con debut. 2. También triunfamos en baloncesto. Va a ganar Argentina, final, victoria de Argentina, la tercera en su cuarta presentación en este campeonato mundial frente a Senegal. Argentina le ganó a Senegal 81-46 de manera aplastante. Ve el futuro con otro optimismo. 3. Duro de domar se topó con la solvencia de Wiener. Una preguntita, usted que se dice socialista, ¿no le parece contradictorio hablar de la mano invisible del mercado? ¿Creer en la mano? Nosotros, mire, creemos todavía en la mano invisible del mercado. La mano invisible es una creación metafórica de Adam Smith, un poco inspirador de el liberalismo económico, entre otras cosas. Sí, claro. Yo creo en la mano del Estado, que tiene que cumplir con sus deberes y tiene que estar en el lugar donde se necesita. Pero dijo que creía en la mano invisible del mercado. No. Dije que cuando se instrumentó este sistema, y esto está escrito en la historia de las naciones, precisamente el fundador de esta teoría económica que hoy dirige gran parte de la humanidad, se trataba precisamente de que cuando había situaciones que no se podían arreglar, se tenía... ¿Usted cree en la mano invisible del mercado, sí o no? No, ¿por qué tengo que creer? Nosotros, mire, creemos todavía en la mano invisible del mercado. Yo estoy relatando un hecho. Bueno, pensé que creía. ¿Cuál es su solución para los fondos buitres? ¿Cuál es su plan? 4. Conferencia número 192 de Capitanich. Ignorada por quienes querían preguntar. Queremos preguntar. Se observa claramente una estrategia desde el punto de vista de la concentración monopólica u oligopólica en muchos segmentos de provisión de insumos que son estratégicos para la producción nacional y en donde es absolutamente necesario un proceso de regulación por parte del Estado. Lo hacen distintos países del mundo, desde Finlandia, pasando por España, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos. Sale para el obelisco 678. Un programa que festeja a destiempo. Nos jugamos todos los días con el Manchester City o todos los días con el Bayern Múnich. Está claro que cuando enfrentás a esos 6, 7, 8 equipos de Europa, es muy probable que lo pagues demasiado caro. Los lesionados se pierden con esta continuidad de partido mínimo entre 4, 5, 6 partidos, así que mejor voy a decir 6, 7 y 8 partidos. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar.
los que se visten de escudo. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el día del cumpleaños de Eduardo Galeano. Le mandamos un gran abrazo. Es también el cumpleaños de Jean Jaurès, pero a él no lo conocemos. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestra invitada de hoy, que es la economista Fernanda Vallejos. Bienvenida, Fernanda. Fernanda es economista por la Universidad de Buenos Aires, es docente universitaria, es analista económica en el sector público nacional, es investigadora del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, columnista económica en 23 y un montón de datos más. Entre sus últimas andanzas registramos que ha estado dando conferencias en Puerto Madryn y Trelew, sede que invertimos, así que le mandamos saludos a la gente del sur que han sido tan buenos anfitriones. Vamos a ir al primero de los informes en 678, que tiene que ver con la selectividad informativa del grupo de Mañeto a la hora de castigar al vicepresidente, que es lo importante que pasa en el Senado ciertamente. Vamos al informe y después debatimos. La persecución de Mañeto a Vudú. Vergonzoso ataque de Clarín a las instituciones. El grupo Clarín, que casi nunca transmite las sesiones de senadores o diputados, hoy escribió otro vergonzoso capítulo de su persecución al vicepresidente votado por el 54% de los argentinos. Obviemos la distinta vara en relación con la protección al jefe de gobierno porteño Macri y veamos cómo operó hoy la burda connivencia entre los medios opositores y sus representantes en el Parlamento. En el Senado está trabajando Gonzalo Asís. Gonzalo, contanos qué pasó hasta ahora allí. Lo que está pasando en este momento y que van a ver en imagen es lo que está haciendo la oposición cuando se enteró que la sesión la iba a presidir Amado Vudú. Los dirigentes opositores pidiéndole que se tome licencia y que por favor no preside la sesión. Vamos a escuchar a Norma Morandini. Le voy a hacer la más simple de las consideraciones. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. No puede seguir presidiendo este Senado quien está sospechado de corrupción. Senador De Angelis. Presidente, le pido que tomes una decisión personal, que pida licencia. Señor juez. No estoy dispuesto a que mis hijos me miren a mí y me midan con una vara que lo quieren medir y mirar a usted. Ese desprestigio es suyo, no me lo traslade a mí. En TN.com, la pasa mal. Los senadores opositores insistieron en que Vudú no presida la sesión de la Cámara Alta en la que se trata la ley de abastecimiento. Vudú vuelve a presidir la sesión en la Cámara Alta. Lo hace en medio de la bronca de los legisladores de la oposición. Todavía no pudo comenzar el debate en el Senado, ni por la ley de abastecimiento, ni el tema del pago de los bonos, porque está Vudú. Esto decía el jefe de bloque radical, Gerardo Morales, hace minutos. Nosotros no vamos a soslayar en ninguna sesión su presencia. Día caliente en el Senado, vos dirás, bueno, hay proyectos como la ley de abastecimiento, la llamada ley de abastecimiento, el pago de la deuda pública, son temas para debatir fuerte, para discutir profundamente, pero no es por eso. Apareció Vudú y se calentó el clima. Nosotros planteamos suspender en sus funciones al señor Amado Vudú. Sí, quieren debatir los senadores, pero sin la presencia de Amado Vudú. ¿Cómo está el tema ahora, Gonzalo? Sí, Franco, esto va a ser repetido cada vez que quiera presidir Vudú una sesión en el Senado de acá al 10 de diciembre. En este momento está hablando Gerardo Morales, que es quien tiró la pelota sobre la cancha para discutir este tema hoy apenas comenzó la sesión. La oposición repudió a Vudú y pidió que abandone el recinto. Vamos a ver ese fragmento. ¿Se acuerdan de Coqui Ramírez? Sí. Están diciendo en Córdoba que se hizo las lolas. Se renovó las gomas. ¿Podemos decir que son la cola del verano? Vamos a ver las tetas de Susana. La oposición repudió a Vudú y pidió que abandone el recinto. Vamos a ver ese fragmento. Si mandaría a sus hijos a un colegio donde el director del colegio está sospechado de abuso. Bueno, fuerte el repudio, esta comparación de la mala praxis y del abuso al vicepresidente de la Nación. Y es tan lógico lo que dice. No, pero es una imagen contundente. Es bien Morandini. Y es tan lógico lo que dice. No, pero es una imagen contundente. Morandini. Y estamos en el Senado con Gonzalo Asís. Estamos con el senador Gerardo Morales, que es casualmente la persona que pidió hoy que las cosas cambien en el Senado, porque según usted cree, senador, Vudú no puede o no está en condiciones de presidir una sesión.
Sí, efectivamente. El Senado de la Nación con un día, te digo, a fuego, Lorena, porque ahora ya vamos a ir al contacto con Gonzalo Asís. Contame rápidamente, en este momento, ¿qué está pasando? ¿Sigue la oposición exponiendo para estar en contra de la presencia de Vudú o ya empezó el debate? Bueno, empezó el debate. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Bueno, empezó el debate. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Hasta luego. Este es un tema que vamos a seguir toda la tarde, obviamente. Pero ahora tenemos que pasar a otro tema, Franco. Sí, nos vamos al Santoyani. ¿Pero qué está pasando en el Senado, Gonzalo? Bueno, acá en el Senado sigue la sesión parlamentaria para discutir el proyecto que el Ejecutivo envió para traer el agente fiduciario de pago de los bonos de la deuda a la República Argentina. Pero fueron 2 horas bastante complicadas. Yo quisiera pedirle si puede recrear ese momento de esta mañana cuando se habló sobre la presencia o no de Vudú esta tarde en el recinto. Yo quisiera pedirle si puede recrear ese momento de esta mañana cuando se habló sobre la presencia o no de Vudú esta tarde en el recinto. Bueno, y nos está llamando nuestro compañero Gonzalo Asís. Sí, allí en el Congreso de la Nación, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Los escucha la diputada Carrió si quieren hacer alguna pregunta. Buenas tardes, Elisa Carrió. Seguramente ustedes habrán escuchado, más allá de que estaban sesionando también, digamos un poco el discurso de los senadores de la oposición a Vudú, que una vez más insiste en presidir la sesión. ¿Cómo vio esto y cómo cree que va a seguir? Senado TV transmitía, no así TN, estos argumentos. No vaya a ser que el vicepresidente de la Nación, presidente de la Cámara, sea la gran excusa para no debatir los temas importantes, centrales, que hoy tenemos que debatir en este Senado. ¿Cuál es la habilitación moral? ¿Cuál es? ¿Quién lo dice? ¿En qué lugar se paran para decir qué es moral o qué es no moral? Hoy no vinieron los senadores del PRO. Tienen a Federico Sturzenegger procesado por el megacanje de $60.000 millones. Es decir, acá el cuerpo está funcionando, acá esto que han presentado no se aplica, no lo pueden obligar a pedir licencia, no obstruye. Estamos tratando de discutir los temas que le interesan a la nación. Como veíamos, solo iban al Senado para que se escuchen las voces del partido Clarín, pero cuando exponían representantes del Frente para la Victoria, o les hablaban encima para luego sacarlos del aire, o directamente se burlaban. El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Resalto lo de cívico, que son los responsables intelectuales de esta bestialidad a la que sometieron a los argentinos. Veamos el abordaje en plena crisis. Ahí está el senador Fernández, seguirá obviamente todo el debate, va a ser larguísimo y vamos a continuar más adelante con el tema porque tenemos varios. Hoy en el programa vamos a dejar un poco de lado la actualidad. ¿Se quedan los senadores o se van los senadores de la oposición? Y mira, por ahora están ahí. En teoría los del Frente Amplio UNEN habían dicho que si Vudú presidía ellos se iban. No así la Unión Cívica Radical, que plantea el tema de la licencia. Muy bien, ya vamos a regresar al Congreso después de los títulos. Atentos a eso. Información ahora, títulos. Piden que Vudú no esté en el Senado. Antes de que empiece el debate por la ley de abastecimiento, senadores le reclamaron que no presida la sesión. Cabe preguntarse qué vínculo tiene una persecución tan sofisticada con el multimillonario negocio que perdió Clarín y que perjudicaba a los jubilados de nuestro país. No sé si el negocio de las AFJP, no sé si el negocio de las AFJP, una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, que es lo que se hace con el dinero del ANSES. La medida más importante que habíamos tomado había sido la de recuperar precisamente la administración de los recursos de los trabajadores, porque nos permitió, además de adoptar una medida de carácter estructural, poder sostener todo lo que nos pasó a partir de la crisis del 2008. Y la persona que vino a proponerme, a decirme que el mundo había cambiado y que nada volvería a ser como era y que teníamos que adoptar una medida como esa, en la que había también rondado durante algún tiempo la cabeza de Kirchner, pero no se habían atrevido por las condiciones todavía que había en el país allá por el 2005, el 2006, fue nuestro ministro de Economía, o nuestro hoy ministro de Economía, Amado Vudú.
El canal de los fondos buitre olvidó conectar con el Senado cuando se expusieron argumentos. Destaco que durante el debate del plenario de las comisiones no hemos recibido una sola propuesta. Nadie tiene propuesta para esto. Es impresionante algunos cómo se sacan el lazo con la pata. Estamos en un proceso histórico que hay que resolverlo. No cabe abstenerse, no cabe mirar para el costado, es un proceso histórico de todos. No cabe. Le hicieron una cuestión de privilegio a Kicillof, hágame una a mí. Si no votan, acompañan la gestión de Griesa. Y esto no es bueno para los argentinos. Yo sé que acá está plagado de hombres y mujeres de bien. No tengo a nadie a quien cuestionar pensando que no están pensando las cosas de esa manera. Pero sépanlo, por lo menos analícenlo. No es cuestión de suerte, presidente. Es cuestión de gestión. Hay que cargársela al hombro y dar la pelea. No hacemos nada con una discusión chiquita en donde saquemos ventaja de la politiquería, porque ninguno se lo lleva a eso. No se va a acordar nadie de ese tipo de cosas. Sí se van a acordar si se resuelven o no se resuelven los problemas de los argentinos. Y este proyecto en cuestión ataca a eso, la solución de los problemas de los argentinos en forma definitiva. Ciertamente no llama la atención que Clarín esté así ensañándose con un enemigo como Vudú. Lo que sí es curioso es la docilidad de los panelistas de los programas repitiendo el mismo eslogan, tomándose las cosas tan a pecho de Coqui Ramírez, por ejemplo. Pero no sé, es un poco indignante. Fernanda Vallejo, ¿cómo lo ha seguido? No, la verdad que uno estuve siguiendo hoy el debate y la verdad que me da, lo digo sinceramente, me da un poco de tristeza y recojo las palabras de Aníbal Fernández sobre el final, ¿no? Primero porque, uno ve una oposición que la verdad parecen actores que trabajan para las cámaras, ¿no? Toda esa primera parte del debate, un enorme tiempo perdido que arranca la función cuando se prenden las luces de las cámaras de televisión. Y la verdad estamos debatiendo un tema que de verdad es importante, ¿no? Es importante para los 40 millones de argentinos y además cuando se había conformado aquella comisión que viajó originalmente a los Estados Unidos a sostener la posición argentina, creo que todos albergamos la esperanza de que frente a este tema, un tema que durante décadas ha mantenido maniatadas las capacidades de crecimiento y de desarrollo de nuestra nación, íbamos a poder congeniar las cosas de otra manera, poniendo, por lo menos por una vez, no el carro adelante del caballo, y bueno, pareciera que no, ¿no? Yo no sé si es que estamos ya en un escenario prácticamente preelectoral y esto agudiza las vocaciones de cada uno de posicionarse, de horadar la imagen del gobierno, o de la presidenta, o del vicepresidente, o de cualquiera que esté vinculado con el gobierno, pero me parece que como síntesis, lo que decía el senador Fernández, acá estamos discutiendo un tema que es para la historia, para la posteridad, estamos discutiendo el presente y estamos discutiendo el porvenir, el nuestro y el de nuestros hijos, y la verdad que después del enorme esfuerzo que hicimos, no este gobierno, los 40 millones de argentinos con nuestro trabajo, los empresarios que volvieron a abrir, a levantar las persianas de sus fábricas, los productores que volvieron a invertir, que duplicaron la capacidad de producción agroalimentaria de la Argentina, cada uno de los sectores y por supuesto los trabajadores que todos los días se levantan temprano y van a trabajar y vuelven a sus casas. Todo ese enorme esfuerzo que nos ha permitido sacar a la Argentina y volverla a poner de pie sobre las cenizas en las que el neoliberalismo nos había dejado después de 3 décadas, que no podamos hoy ponernos de acuerdo para poner todo eso en valor y avanzar hacia la consolidación de nuestro desarrollo y haya sectores de la política, y lo digo con dolor porque no me importa a qué partido pertenezcan, soy una defensora de la política y me parece que todos desde la política, radicales, socialistas, macristas, lo que sea, debiéramos estar defendiendo el interés nacional por sobre todas las cosas, y allí está el poder económico
y un poder económico que trasciende las fronteras de nuestro país, queriendo nuevamente reinsertar a la Argentina en la rueda del sobreendeudamiento externo y poniendo todo eso que tenemos que poner hoy al servicio de consolidar nuestro desarrollo, otra vez el drenaje hacia el exterior a través del mecanismo de la deuda. Me parece que si no podemos ver esto, que es tan trascendente, que define nuestro futuro, la verdad que me da mucha tristeza y no puedo menos que seguir apelando a que en un futuro próximo los diferentes sectores recapaciten, ¿no? Porque la posibilidad de recapacitar siempre está. Sí, lo de Vudú es además alocado porque digo, el argumento se dio ya en la comisión y después, bueno, no es un senador Vudú, es el vicepresidente, pero en fin. Edgardo Moca. Sí, coincido con Fernanda y con el informe, por lo cual no quiero desparramarme, quiero ir a un punto concreto, que es la actitud de la Unión Cívica Radical, que es la posición política y el modo de fundamentarla que tiene el senador Morales, que es la fácil retórica de una persona corrupta no puede ser vicepresidente y presidir el Senado. Voy a abstraer el hecho de que no ha sido mostrado en sedes judiciales esa acusación, que está en pleno trámite. Voy a remitirme a la historia del radicalismo, dentro de la historia del país y de los golpes militares en el país y de las acciones de las grandes corporaciones para frenar procesos populares. El radicalismo nace como un partido contra esos sectores, nace como un partido contra los conservadores, contra la expresión más concentrada del poder económico que en ese momento era la sociedad rural. Y si tuvieran intención, la más mínima intención de percibir al radicalismo en esa historia, yo les aconsejo los documentos con los que el golpe de 1930 fundamentó la necesidad de remover al presidente radical Hipólito Yrigoyen, donde van a ver que la corrupción también era el eje discursivo, lo fue en 1930 y lo fue en todos los golpes militares, más que en los golpes militares, en todas las irrupciones autoritarias de los grupos económicos concentrados, siempre aquí y en todo el mundo, en especial en América Latina, la gran excusa, el gran pretexto, el gran decorado de esos golpes fue la corrupción. Y Gerardo Morales él y otros están ubicando al radicalismo, lo están sacando de la línea histórica irigoyenista que pasó por Raúl Alfonsín y lo están poniendo directa, lisa y llanamente en el lugar de una especie de furgón de cola de los proyectos de la derecha, y en eso consiste lo que están tramando con Macri. Es decir, están tramando la entrega del radicalismo a una perspectiva claramente liderada por la derecha. ¿Sandra Russo? Sí, bueno, en principio, qué suerte que existe el Senado TV, porque si no hubiese sido por Senado TV, este debate no lo hubiésemos podido seguir los que teníamos tiempo para seguirlo durante la tarde y hubiésemos podido escuchar solamente esos fragmentos absolutamente tendenciosos. El domingo Kirchbaum sacó una columna de opinión que decía que la verdadera oposición a Cristina y a Kicillof, porque ya los dan en tándem, es la realidad. Es decir, no hay oposición. Era un reto a la oposición y ahora los chicos se pusieron a hacer los deberes de nuevo para que los entrevisten. A mí me da ver a Solanas con esa sonrisa libidinosa frente al micrófono de TN, realmente me da escozor por lo que pasó, por la historia, digamos, de la que muchos vienen y sobre todo por pensar hacia dónde van, porque después de esto es el abismo. Yo escuchaba los argumentos en general de los radicales y era, esto no necesitan esta ley, háganlo por decreto. Y me acordaba cuando fue como decía Fernanda, cuando fue la comisión multipartidaria a hablar con los congresistas norteamericanos antes del tema de la Corte Suprema, yo creo que tenían la expectativa de que la Corte tomara el caso y compartir un éxito. El problema para estos que no saben de qué se está hablando, porque es evidente que no saben de qué se está hablando, también por eso el empecinamiento con Vudú, lo de Norma Morandini, imperdible. Me acordaba de cuando no quería la ley de medios porque le gusta escuchar a Elvis Presley, digamos, con ese nivel intelectual. Bueno, en fin, la verdad dan vergüenza ajena. Absolutamente. Norita Beiras. Sí, a mí me parece, bueno, no voy a abundar en lo que han dicho antes mis compañeros, pero creo que es evidente que el oficialismo tiene un problema con Vudú, en el sentido que Vudú es un hombre que está herido
políticamente. Y lo que hace la oposición, que no tiene argumentos para presentar alternativas de nada, es tratar de aferrarse a esa presa herida y evitar cualquier debate de fondo. Parece que en eso, bueno, la oposición es absolutamente funcional a lo que quiere el grupo dominante en los medios de comunicación, y esto lo vamos a ver cada vez que el vicepresidente presida la sesión del Senado de la Nación. La verdad que esto es el único argumento que tiene la oposición es esta. Entonces me parece que es un problema porque vamos a verlo permanentemente, reiteradamente, potenciado a través de todos los canales de noticias, de todas las radios, porque hasta ahora la aplicación concreta de la desinversión en la ley de servicios que establece la ley de servicios de comunicación audiovisual no es una realidad. Entonces este es un problema concreto, me parece que es inevitable tener que abordarlo. Ahora, el tema de fondo es ese, es la falta de alternativa política que plantea la oposición. Cuando uno ve que el propio oficialismo ha introducido cambios en la discusión sobre el proyecto de pago soberano de la deuda, que ha introducido cambios que están en línea con los planteos de gran parte de la oposición, desde ampliar las sedes de los canales de pago para la reapertura del canje, como propone parte del Frente Renovador, en una propuesta que además presenta el Frente Renovador donde no está Sergio Massa, que es supuestamente el candidato de esa fuerza política. Por otro lado, presenta la posibilidad de incorporar la creación de una comisión bicameral para investigar la deuda externa. Otra propuesta que vienen analizando y sobre la cual vienen insistiendo. Y nada, entonces, los conforma para realmente tomar una decisión estratégica como Estado. Me parece que esa mezquindad política es lo que queda en evidencia en cada uno de los debates. Y Vudú, lamentablemente, por la situación procesal, es aprovechado por la oposición como un talón de Aquiles del oficialismo. Sí, amenazaron con seguir con eso hasta el 10 de diciembre. Y es que es evidente, es lo único que tienen. Nosotros vamos a ir a un corte en 678 y más que amenazar prometemos volver con otras versiones de intolerancia de la derecha, los insultos, este tipo de groserías todas juntas e incluso un duelo, pero más adelante, ya volvemos. Y la serie